Hola, mi nombre es Mariana y mi ponencia habla sobre la solución a la corrupción. Dice, uno de los problemas que se ha venido arrastrando desde hace años atrás en la sociedad es la corrupción. Todos nos preocupamos y la mayoría de nosotros nos quejamos del gobierno. Sin embargo, primero deberíamos empezar con nuestras propias acciones, aunque la gente considera que si los políticos y jueces de la nación no cumplen con las leyes, entonces no vale la pena que los ciudadanos la cumplan. De ahí todo este problema y esto se ha vuelto una cotidianidad donde no hemos encontrado la salida. Después hago referencia a la definición de corrupción, que dice de la siguiente manera. La corrupción consiste en el uso y el poder público para el logro de beneficios particulares o sectoriales, que no se identifican ni comulgan con el bien común. Es el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado, entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos. La corrupción puede beneficiar a familiares, amigos o incluso a una organización, a causa o movimiento social, político o cultural. Debido a lo anterior, algunos autores han definido la corrupción egoísta de la solidaria. Para efecto de la corrupción se define como un acto racional, ilegal, ilegítimo y no ético por parte de servidores públicos, en prejuicio del interés común de la sociedad y del gobierno, en beneficio de un interés egoísta o solidario de quien lo promueve o lo solapa directamente o indirectamente. Esto citado por Palivka en una diapositiva de PowerPoint. Después continúo. Se puede observar que desgraciadamente el tema de la corrupción se ha vuelto una constante en la actualidad e incluso me atrevo a decir que la corrupción se ha vuelto un estilo de vida, claro, no solo en nuestro país, sino de igual forma esto se realiza en todo el mundo, ya que hoy en día ya hasta se contabiliza los países más corruptos en el mundo. Pero ¿por qué en lugar de hacer cifras y asignar lugares no se comienza por tomar conciencia para tratar de eliminar la corrupción? Es importante destacar que la corrupción no solo se da en las personas que recibe, sino también quien lo da. La lucha contra la corrupción demanda una gran tarea que compromete el apoyo de la sociedad civil organizada y del Estado para un funcionamiento orgánico y armónico. Necesitamos como sociedad cambiar, ya que no son los mismos tiempos, pensamientos y razonamientos de hace 20 años. Es necesario que ya no haya impunidad, ya que destruye la confianza entre los ciudadanos. Es necesario aplicar la justicia para que nuestros derechos se hagan valer. Tenemos que buscar el bien común y no solo dejarlo a nuestro propio juicio o interés. Debe haber ley, orden y una política fuerte, equidad para que no exista un trato especial o de privilegios para unos y para otros no, y para que haya un buen uso de productos y servicios dentro y fuera de nuestro país. Las causas de la corrupción en el gobierno son muchas, pero principales son las siguientes. Cito. Hago referencia. Abuso de poder es la primera y se expresa mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas o privadas en el nivel ejecutivo, legislativo o judicial para obtener beneficios grupales o personales. 2. Instituciones débiles. Los individuos por naturaleza compiten para satisfacer intereses, como tener dinero y una mejor calidad de vida. Y en este escenario donde las normas y las instituciones tienen un papel clave porque son las encargadas de regular que este comportamiento humano no pase los límites y hay a veces en que no cumplen con esa labor. Quieren sacar ventajas robándose los recursos públicos y entonces fuera de eso no hay quien los castigue. 3. Se acepta, pero además de ser una responsabilidad del Estado, también lo es para la sociedad que convive con la corrupción. La aceptamos y la encubrimos cuando soborno a alguien para tener un subsidio o un favor. También se cree que si los demás cometen actos de corrupción y sacan beneficios, porque yo no puedo hacerlo, es un problema que viene de cuna, pero también de un aparato de justicia que no funciona, de un sistema donde la gente no logra las cosas por mérito y porque se denuncia y no se hace nada. El principal objetivo es contrarrestar y poner fin a la corrupción en México y así lograr que nuestro país crezca de manera integral, porque pienso que México tiene todo para poder competir con las grandes potencias.
Es por eso que elegí el tema de corrupción, porque creo que este es uno de los problemas más grandes de nuestro país y uno de los responsables del México de hoy en día. Para tratar de acabar con el problema de la corrupción en México, se necesita trabajar de muchas maneras diferentes, porque desgraciadamente la corrupción se encuentra desde los altos mandatarios del país hasta en las mismas escuelas, las cuales son la base de nuestra preparación. Es por eso que sugiero que en el ámbito de escolaridad se implementen mucho más el valor de la honestidad, es decir, que se dé algún incentivo a aquella persona que implemente este valor, porque aunque se conoce, el valor casi nunca se lleva a la práctica. Y eso sería fundamental para que la mentalidad del mexicano empiece a cambiar y este valor se convierta poco a poco en un hábito. Debido a que me doy cuenta que los mexicanos tenemos una mentalidad en la que pensamos en aquellas personas que son corruptas e incluso juzgamos a los policías que piden mordida, pero no pensamos que nosotros somos los que implementamos eso al aceptar las peticiones de los policías y acceder a darles dinero. Por otra parte, es fundamental que se tenga un control excesivo en el uso del dinero que recibe el gobierno de los impuestos y verificar en realidad en qué se gastan, por lo cual, en caso de que se demuestre que alguno de los miembros del gobierno ha incurrido en malos manejos del dinero o simplemente no cumpla con sus funciones, se le sanciona e incluso se destituye de su cargo. Y aunque la sanción es muy concisa, creemos que es lo mejor para poder acabar con el problema y con esto lograr que se vaya eliminando las personas que caen en la corrupción y solo se queden las personas honestas y que vean por el bien del país y no solo busquen enriquecerse ellos mismos. Lo antes mencionado es solo el principio en el ámbito político, pero el problema no solo está dentro de este ámbito. Es por eso que además de implementar el valor en las escuelas y tener un control minucioso con el manejo de dinero del país, también es indispensable realizar cambios en el ámbito jurídico, ya que se necesita hacer muchas cosas para mejorar este sector, porque el problema que estamos tratando está muy presente en este ámbito. Por ejemplo, muchas veces los jueces reciben dinero para declarar la inocencia de una persona aunque ésta sea culpable. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que muchas veces sentencian a personas que no son culpables y eso no tendría por qué ser así. Por esto, la propuesta que se obligue a hacer un juramento a cada uno de los jueces en donde se asegure que van a ser justos y en caso de que se descubra que no cumpla con esa norma, se vean obligados a solucionar el problema, es decir, que a la persona que se ve afectada y que en caso de ser inocente se le otorgue la libertad y que su expediente quede sin ningún cargo y se le conceda una indemnización por daños que recibió. Asimismo, en caso de que la persona culpable haya sido declarada inocente, deberá encontrarlo y enjuiciarlo, y en caso de que no encontrarlo, tendrá que cumplir la sentencia del culpable porque se le denominará como cómplice a los jueces involucrados y se le destituirá de su cargo. Cabe señalar que lo antes mencionado se llevará a cabo en caso de que los jueces reincidan con este tipo de errores, ya que también considero que todos somos humanos y podemos equivocarnos y no necesariamente culpar a alguien, pero por la magnitud del error, claro que se quedará en su expediente, y esto es para evitar a toda costa que personas inocentes sean castigadas por algo que no hicieron, y evitar que los jueces no cumplan con su trabajo y sean injustos, aunque se sabe que el método es un tanto severo, es necesario. Para un gran problema se necesita una gran solución. Sé que no solo hay que dejar el problema y la solución de la corrupción a los demás. También es importante que nosotros como ciudadanos implementemos este valor día a día y hacer que las cosas que nos corresponden sean actuando de la mejor manera posible, porque aunque suene extraño, muchas veces la corrupción que vivimos hoy en día se debe a situaciones muy simples, en donde no se cumple con lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, en caso de que se necesite hacer un trámite, los trabajadores encargados de hacerlo lo hacen de manera ineficaz y por no hacer lo que tienen que realizar, tenemos que pagar para obtener el servicio o trámite que necesitamos de manera rápida y eficaz. Entonces, la posible solución sería que cada uno de nosotros simplemente cumplamos de la manera más adecuada con nuestras funciones.
o que los encargados de dicho trabajo tengan un método estricto para este tipo de conflicto, castigándolos con sanciones o despidos. Cada uno de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tienen métodos diferentes para solucionar el problema de la corrupción, pero ¿qué deben hacer para que se llegue a una solución de la mejor manera? Simplemente, el Poder Ejecutivo podría controlar fácilmente este problema de corrupción, ya que está involucrado directamente a la presidencia para realizar cambios en las leyes, promulgando y ejecutando otras medidas contra la corrupción, como un estudio generalizado de todas las cosas que son utilizadas para un beneficio común dentro de los tres poderes. El Congreso Municipal, y así como cada delegación, tendría que involucrarse para que la resolución de los problemas sea obligatoria, tanto a nivel federal y estatal. Un ejemplo claro son las votaciones. Se considera uno de los casos menos participativos por los funcionarios. Esto por dejar pasar la resolución de los problemas y así quedarse con algún tipo de beneficio que les genera realizar la corrupción. La propuesta ya antes mencionada deberá conocer y resolver los informes que se les presenten y así poder establecer una estrategia que resuelva el problema de la corrupción. Para que funcione dicho caso, es momento de definir nuevos nombramientos o más bien nuevas personas que integren estos campos. Todas las secciones que tiene el gobierno se tendrán que supervisar y coordinar para que el cumplimiento de esta reciente propuesta sea exitosa, algo que también serviría para que dicho conflicto no